El sol de la mañana se asomaba suavemente detrás del bambusal, y una luz fina como la seda se extendía sobre la pequeña granja. El silencio habitual del lugar se llenó de vida. El cacareo de las gallinas sonaba como una melodía que anunciaba un nuevo comienzo. Hoy las gallinas de Huyen habían puesto sus primeros huevos. Pequeños, redondos y aún tibios, descansaban escondidos entre la paja dorada que olía a campo fresco. Maya salió corriendo de la casa con el cabello despeinado por el viento y los pies descalzos cubiertos de rocío. Exclamó con una alegría desbordante como si cantara: «Mamá, mira, hay un montón de huevos». Huyen se quedó quieta junto al gallinero, las manos temblorosas mientras recogía uno por uno. El calor de los huevos se filtraba en sus palmas y de alguna forma también en su corazón. Una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de felicidad. La felicidad de una madre de una campesina que había sembrado esperanza en su pequeño pedazo de tierra. Llamó suavemente: «Maya, ven aquí, hija. Nuestras gallinas ya son unas campeonas». La niña se acercó con los ojos muy abiertos mirando la canasta llena. La luz del amanecer iluminaba su carita, haciendo que su sonrisa brillara como un pequeño sol. «¡Wow, mamá! Ahora somos ricas», dijo entre risas. Huyen rió también y su risa clara se mezcló con el aroma húmedo de la tierra y las hojas de plátano tiernas. «Aún no somos ricas, hija, pero hoy es el día más feliz de mi vida. Desde ahora tendremos huevos frescos cada mañana». A su alrededor las gallinas seguían cacareando, batiendo las alas como si también celebraran. Los primeros rayos dorados del sol atravesaban la neblina envolviendo a madre e hija en una calidez suave como la miel. En medio de aquella escena sencilla, la felicidad se mostraba en su forma más pura. No nacía de las cosas grandes, sino de esos primeros huevos puestos en una mañana tranquila y llena de vida. «Ten cuidado, mi niña», susurró Huyen, mientras sus manos suaves sostenían las pequeñas de Maya. «Cada huevo es un regalo, es el fruto del trabajo de nuestras gallinas, y del nuestro también». Maya asintió con los ojos brillando de emoción. Las dos recogían los huevos una a una mientras el sonido del heno mezclado con sus risas llenaba el aire. La luz de la mañana entraba por la rendija del gallinero y se reflejaba sobre la canasta de mimbre llena de huevos, como si fuera una cesta de luz al amanecer. En la pequeña cocina el fuego chispeaba desprendiendo olor a paja quemada y un humo suave. Huyen se sentó junto al fogón de barro, se arremangó las mangas y removió una pequeña olla, donde dejó caer algunos huevos recién recogidos. Pequeñas burbujas comenzaron a subir, y el vapor cubrió su rostro moreno, sereno y firme, el de una mujer que ya había pasado por muchas tormentas. Maya, sentada en un banquito de madera, balanceaba los pies y canturreaba bajito. «Mamá, huele tan rico, nuestro huevo», gritó feliz. Huyen sonrió con una voz cálida como el fuego frente a ella. «Nuestras gallinas comen maíz y verduras del huerto, por eso los huevos son tan sabrosos. Cuando seas grande te enseñaré a cuidarlas también». Cuando el agua empezó a hervir, retiró con cuidado la olla y colocó los huevos en la canasta. Las cáscaras marrones brillaban bajo la luz del sol. Maya, sin esperar, tomó una cuchara y golpeó suavemente uno riendo a carcajadas. «Mamá, come conmigo». Huyen se limpió las manos en el delantal y negó con la cabeza sin perder su sonrisa tranquila. «Come tú, cariño. Mamá tiene que revisar los nidos y preparar los huevos para vender en el mercado». Maya, mientras masticaba contenta, dijo con la boca llena: «Cuando vuelva de la escuela te ayudaré a vender, mamá». «Está bien, pero hoy pórtate bien en clase». «Sí». «Esta noche te cuento cuánto vendimos», respondió Huyen acariciándole el cabello desordenado y sonriendo con ternura. La luz dorada bañaba sus rostros mezclándose con el crepitar del fuego y el canto de los pájaros en el jardín. Todo formaba una escena cálida y sencilla, la imagen de una mañana tranquila en el campo donde la felicidad vivía en las cosas pequeñas. A lo lejos, Deya había empezado su jornada desde el amanecer.
La tierra aún húmeda por el rocío estaba blanda bajo sus pies. El aire fresco del campo le rozaba el rostro. Cada golpe de su azada resonaba constante thunk, giro, thunk. Entre el canto de los grillos y el arrullo de las palomas. Se detuvo un momento, se secó el sudor de la frente y miró hacia la casita envuelta en la neblina. Desde el techo salía una fina columna de humo blanco que se enredaba entre las cañas de bambú. Sonrió murmurando para sí, seguro que ya se despertaron. Quizá estén cociendo huevos ahora. Tomó un puñado de tierra, la apretó suavemente y asintió. Ya casi podemos empezar la nueva siembra. Una brisa pasó trayendo el olor del arroz tierno mezclado con el humo del fuego, llenándole el pecho de una paz profunda. A lo lejos se escuchó el sonido de una motocicleta y luego el silencio del campo. Un campesino que pasaba le gritó: «Ede, trabajas muy temprano, ven a tomar un poco de agua». De entrecerró los ojos y respondió con una sonrisa: «Solo un rato más, tío. El día está tan bonito que sería una pena desperdiciarlo». El campo entero se iluminó con la luz dorada de la mañana, las gotas de rocío centelleaban las gallinas, cacareaban a lo lejos, y en la pequeña cocina 2 risas se mezclaban con el aroma dulce de los huevos recién cocidos. Un nuevo día comenzaba sencillo pero tan hermoso que conmovía el alma. De se incorporó, se pasó la mano por la camisa marrón empapada de sudor y se secó la frente. «Buenos días, tío Nam», dijo con una sonrisa alegre entre la neblina de la mañana. «Hay que aprovechar mientras el clima está fresco. Cuando salga el sol se nos quema la piel». El tío Nam soltó una carcajada que se perdió entre el viento y los campos cercanos. Devolvió la vista hacia su terreno. Los surcos estaban perfectamente alineados, rectos como trazos sobre la tierra. Tomó la azada, inclinó un poco el hombro y siguió cavando con ritmo firme. Detrás de él, algunas garzas blancas lo seguían con calma, picoteando las lombrices que asomaban del suelo húmedo. La mañana se abría a su alrededor lenta y cálida. El dorado del sol se extendía poco a poco por el horizonte, colándose entre las gotas de rocío que aún pendían de las hojas. El canto de los pájaros, el zumbido de las abejas y el murmullo del viento formaban una melodía suave de vida. En ese instante Dee sintió una paz profunda. No era la calma de la soledad, sino la tranquilidad de quien ve florecer el futuro sobre la tierra que conoce. A media mañana el pequeño pueblo despertó. El mercado comenzó a llenarse de voces, gritos de vendedores, risas, aromas de hierbas frescas, de maíz asado y de maní cocido flotando en el aire. El camino de tierra cubierto de polvo dorado resonaba bajo los pasos y las sandalias gastadas de los vecinos. Huyen apareció menuda, vestida con una blusa marrón oscura y un sombrero cónico. Llevaba contra el pecho una cesta de mimbre llena de huevos recién puestos, todavía tibios, acomodados sobre paja dorada. La luz del sol los hacía brillar como pequeños tesoros llenos de orgullo sencillo. Su voz sonó clara y suave. «Huevos frescos puestos esta mañana. Vengan a ver que están calentitos». Una vendedora de verduras cercana se giró y sonrió con familiaridad. «Pero mira quiénes huyen. Ahora también crías gallinas. ¡Qué lindos están esos huevos!». Huyen asintió levantando un poco el ala del sombrero. «Sí, recién empezaron a poner hace unos días. Gracias a Dee que me ayudó a construir el gallinero». La mujer tomó un huevo entre las manos, lo observó con gusto. «Se ven firmes, ¿eh? ¿Tus gallinas están fuertes?» «Sí, solo les doy maíz y verduras del huerto, nada de alimento industrial», respondió Huyen con una sonrisa orgullosa. Una clienta se acercó curiosa. «Dame una docena, a mi hija le encantan los huevos cocidos por la mañana». «Están fresquísimos, los recogí hace un rato», dijo Huyen, envolviendo los huevos en paja con manos rápidas y cuidadosas. Pronto más personas se acercaron, sus voces se mezclaban con risas y el tintinear de las balanzas. «Dame 20, yo me llevo 6, mañana vuelvo por más, guárdame unos que regreso en un ratito». El bullicio, las risas y el sonido metálico del peso se unían en una sinfonía de mercado.
Las manos de Huyen se movían con agilidad. Su rostro reflejaba una alegría callada, la satisfacción de ver cómo su pequeño esfuerzo era valorado por los demás. En poco tiempo la cesta quedó vacía. Huyen parpadeó sintiendo un nudo dulce en la garganta. Sacó del bolsillo unas cuantas billetes doblados con cuidado. 200,000 dong no era mucho, pero para ella significaba todo. Valió la pena, susurró emocionada. Cada gota de sudor de esta mañana lo valió. El viento del campo sopló trayendo el olor de la tierra, la paja y el humo de las cocinas lejanas. Levantó la vista hacia los campos entre la neblina donde sabía que De seguía trabajando con la camisa empapada de sudor. «Gracias», dijo en voz baja dejando que el viento llevara sus palabras. La tarde cayó despacio. El mercado se fue vaciando, los gritos de venta se apagaban y solo quedaban algunas risas flotando entre los rayos dorados del sol. Huyen ajustó el asa de su bolsa y caminó por el sendero polvoriento. El último sol se posó sobre sus hombros cálido y brillante como una caricia por su jornada. En su mano los billetes parecían ligeros pero cargados de significado. Su sombra se alargaba sobre el camino. Inclinada entre el paisaje tranquilo, una mujer pequeña con los ojos llenos de luz, llevando en ellos toda la promesa de la próxima cosecha. Y en su sonrisa suave había el sabor dulce de los huevos frescos, el aroma del fuego del hogar y la esperanza de una nueva temporada que empezaba a germinar en la paz del campo. El olor del pescado seco, las verduras frescas y el aceite caliente se mezclaba en el aire como una melodía del mercado del pueblo, al mediodía intensa, dulce y familiar. Huyen se detuvo frente a un pequeño puesto de carne donde una mujer de mediana edad, de ojos amables, cortaba la carne con precisión sobre una tabla de madera. El sonido rítmico del cuchillo marcaba el compás del momento. «Vaya, Huyen», exclamó la mujer con una sonrisa mientras se limpiaba las manos en el delantal. «Hoy traes una cara radiante». Huyen sonrió con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Sí, esta mañana vendí todos los huevos. Pasé a comprar un poco de carne y camarones para hacer la comida. Quiero agradecerle a De, gracias a él, las gallinas ya están poniendo tan bien». La carnicera la miró con simpatía. «Ese muchacho es muy buena persona. ¡Qué suerte tienes! Mira, llévate este trozo, está tierno y sabroso, perfecto para guisar o caramelizar. Y estos camarones del río los trajeron hoy mismo, están fresquísimos». Huyen eligió algunos camarones de caparazón verde y brillante que aún olían a agua de río. «Me llevo estos, gracias de verdad». Puso el dinero sobre la mesa con cuidado como si en cada billete dejara un pedacito de gratitud. Al alejarse del puesto ajustó la correa de su cesta y caminó despacio entre la gente. El sol caía sobre los techos de metal, reflejándose en destellos plateados. Las voces de los vendedores, las risas y el golpeteo de los cuchillos se mezclaban en un mediodía lleno de vida. Por el camino de tierra rojiza se escuchaban las risas de los niños jugando a lo lejos. Maya corría hacia su madre con la mochila balanceándose y el cabello revuelto bajo el sol. «Mamá, adivina, ¿qué pasó?», hoy gritó entre jadeos con los ojos brillantes. «La maestra dijo que tengo la letra más bonita de la clase». Huyen se agachó, le secó el sudor de la frente y sonrió con orgullo. «¿De verdad? ¡Qué bien, mi amor! Esta noche lo celebramos. Voy a preparar una comida rica y se lo contaremos al tío De». «¿El tío De viene también?», preguntó Maya emocionada. «¡Qué bien! Quiero que me cuente otra vez la historia de la gallina Mo». Madre e hija siguieron caminando riendo bajo la luz dorada del atardecer. «Mamá, ¿qué vamos a cenar? ¿Puedo ayudarte?», Huyen rió sacudiéndole el polvo de la mejilla. «Hoy tendremos carne caramelizada con huevos, camarones salteados y sopa de cangrejo. Pero primero, cuando llegues a casa te lavas las manos y te cambias. ¿Vale, princesa?». Maya asintió saltando alegre, tarareando una canción, mientras el canto de las cigarras llenaba el aire y los bambúes crujían suavemente junto al camino. Hacía mucho que Huyen no se sentía tan ligera.
Era una felicidad tranquila, no de grandes gestos, sino de vivir plenamente un día sencillo junto a su hija y la persona que quería. Miró a Maya con ternura y pensó, tal vez la felicidad no esté tan lejos. Solo hace falta escuchar la risa de tu hija y cocinar una buena comida para quienes amas. La luz del atardecer entraba por la ventana de la cocina cubriendo la mesa de madera con un resplandor dorado. El fuego chispeaba en el fogón iluminando el rostro de Huyen con el cabello recogido y los brazos arremangados, las manos brillando con aceite. El humo se extendía suavemente trayendo el aroma del ajo frito, la cebolla dorada y el dulce salado de la salsa de pescado que burbujeaba en la olla. El sonido del cuchillo golpeando la tabla marcaba un ritmo constante como el corazón de la pequeña casa. Removió la carne y el olor del caramelo mezclado con la salsa de pescado llenó el aire cálido como un recuerdo del campo. Un poquito más de salsa, murmuró como si hablara consigo misma. Desde el patio, la voz de Maya sonó clara como una campanita. «Mamá, ya terminé de cortar las verduras». Huyen sonrió, dejó la cuchara de bambú, se limpió las manos en el delantal y sus ojos brillaron con una alegría tranquila. En esa tarde dorada, entre el humo, el aroma de los huevos y la salsa, la vida sencilla de ambas resplandecía como la prueba de una verdad que Huyen siempre había guardado en el corazón. Que la felicidad no necesita mucho, solo lo suficiente para que el alma se sienta en paz. Junto al fogón, Maya se sentaba en un pequeño banquito de madera con los pies colgando sin llegar al suelo. La niña estaba entretenida pelando cebollitas moradas, sus deditos pegajosos cubiertos de cáscaras secas. Cada vez que una piel terca se le quedaba pegada en los dedos, Maya soltaba una risita con los ojos entrecerrados como dos semillitas brillantes. «Mamá, estas cebollas me hacen llorar», se quejaba con una voz dulce y mimada. Huyen se giró un momento sin dejar de remover la carne en el fuego y la miró con ternura. «Entonces aléjate un poquito, mi pequeña ayudante. Hoy ya has hecho suficiente, lo has hecho muy bien». «Pero quiero ayudar más», protestó Maya, inflando las mejillas como un tomate maduro. Huyen sonrió con una voz tan suave como el humo del fogón. «Bueno, entonces ve a ver si la sopa de cangrejo ya está hirviendo. Pero ten cuidado». «¿Eh?» Maya saltó del banquito, sus pies descalzos chapoteando sobre el suelo de tierra. Se puso de puntillas y se asomó a la olla con los ojos muy abiertos de curiosidad. «Está hirviendo, mamá. Mira, hace blup blup», gritó moviendo la cuchara en el aire como si dirigiera su propio mundo. «Muy bien», respondió Huyen entre divertida y orgullosa. «Apaga el fuego para que no se derrame». La niña obedeció con cuidado, sus manitas temblorosas girando el botón del fogón mientras el vapor blanco la envolvía. El olor del cangrejo, el eneldo y la cebolla frita llenó la cocina mezclándose con el aroma dulce y salado del guiso de carne y huevo que burbujeaba en la otra olla. Huyen volvió al fogón principal, rompió unos cuantos huevos y los dejó deslizarse en la salsa dorada que hervía suavemente. Miró el líquido espeso brillar como miel y murmuró con una sonrisa: «Este sí es el sabor de nuestro hogar». Una gota de sudor le recorrió la frente. La luz del fuego iluminaba su rostro moreno dándole un aire vivo y sereno. El chisporroteo del aceite, el crujido de la leña y el golpeteo ocasional del cuchillo componían una melodía sencilla, la música de la vida cotidiana. Afuera, el viento movía suavemente las hojas de plátano, los grillos cantaban y un gallo tardío lanzó su último canto del día. Huyen miró los 3 platos listos bajo la luz cálida: carne caramelizada con huevo, camarones fritos con ajo y una sopa clara de cangrejo con hierbas. «Maya, pon la mesa. El tío D debe de estar por llegar». «Sí», respondió la niña corriendo alrededor de la cocina con sus pasitos mezclándose con risas cristalinas. Huyen la observó con una sonrisa leve. En su pecho crecía una alegría tranquila, la de quien por fin siente verdadera paz. El sol se escondía tras los bambúes y una luz anaranjada entraba por la ventana tiñendo la cocina de un tono cálido.
Desde el patio se oyeron pasos familiares lentos pero firmes. Regresaba del campo. Su camisa estaba empapada de sudor y el olor a tierra y sol se mezclaba en su piel tan familiar como el aire del pueblo. Apoyó la azada contra la pared. Tomó un cucharón y se echó agua del cántaro sobre la cara, dejando que el agua fresca se llevara el cansancio del día. Al escuchar el sonido del agua, Huyen levantó la vista. Su voz fue suave, casi un suspiro. «¿Ya volviste? La comida está lista, entra a comer». De sonrió bajo la luz del atardecer. «¡Qué bien huele! ¿Qué tienes hoy de especial?». Huyen bajó la mirada removiendo la olla con timidez. «Nada especial. Es solo que vendí todos los huevos esta mañana. Y quería hacer una cena para agradecerte por ayudarme con las gallinas». Él rió rascándose la cabeza. «¿Agradecerme si yo solo te ayudé un poco? Tú fuiste la que logró todo esto, casi un milagro». En ese momento Maya apareció detrás de la mesa con los ojos brillando como 2 estrellitas. «Tío de, ven, mamá cocinó tus platos favoritos, camarones fritos y carne con huevo». Kueo se echó a reír y se sentó mientras la niña colocaba los platos con entusiasmo. «Eres increíble», dijo mirando a Huyen. Hacía tiempo que no sentía que una comida oliera tan bien. Huyen colocó la última sopa en la mesa. El vapor subía suavemente bajo la luz de la lámpara de aceite, envolviendo sus rostros en un resplandor dorado. «Come mientras está caliente», dijo en voz baja. «Has trabajado todo el día, necesitas recuperar fuerzas». «¿Y tú también?», respondió, con voz grave pero cálida. «Tú has trabajado más que yo». Los 3 se sentaron alrededor de la mesa. El suave tintinear de los palillos, el canto de los grillos y el aroma del arroz recién hecho llenaban el aire. Los platos eran simples: carne guisada, camarones fritos, sopa de cangrejo, pero cada bocado tenía el sabor dulce del esfuerzo y la felicidad compartida. En medio de la cena, Maya rompió el silencio con su voz alegre. «Mamá, hoy la maestra dijo que tengo la letra más bonita de la clase». Huyen rió acariciándole el cabello. «¿Ves? Te lo dije, si te esfuerzas, te felicitan». De asintió con una sonrisa tranquila. «Muy bien, pequeña. Si sigues así, tu mamá estará muy orgullosa de ti». Maya alzó la cabeza con las mejillas sonrojadas bajo la luz. «Ya lo está, ¿verdad, mamá?». Huyen la miró con los ojos brillando al reflejo del fuego y asintió despacio. «Sí, mi amor, estoy muy orgullosa». Afuera el cielo se oscurecía, los grillos cantaban entre la hierba y una fina columna de humo se elevaba del techo. En la pequeña cocina, entre risas y aromas de comida casera, había algo simple pero profundo. Una noche tranquila en el campo donde la felicidad no se dice, solo se siente con el corazón. «Siempre es así», susurró Huyen con una voz suave como el aliento en la noche. «Siempre me haces sentir orgullosa, hija». Afuera, el cielo se teñía de un azul oscuro con tonos violetas y las primeras estrellas brillaban sobre el techo cubierto de rocío. Dentro de la pequeña casa, las risas se mezclaban con el olor del arroz, el pescado y la pimienta junto al murmullo apacible del campo al caer la noche. Todo sonaba como una melodía cálida y tranquila. Levantó la vista y cruzó la mirada con Huyen bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite. En ese instante, sin necesidad de palabras, se entendieron. Era la complicidad silenciosa de quienes habían pasado por tiempos difíciles y ahora compartían la calma de una alegría sencilla. «Hoy fue un día para recordar», dijo él en voz baja, levantando una taza de té caliente. «Sí», respondió Huyen con un tono suave como el viento entre los bambúes. «Un día muy bonito». Maya, sentada entre los dos con las mejillas rosadas y una sonrisa soñadora, abrazaba su cuenco de arroz. No eran una familia perfecta, pero sí un verdadero hogar construido con cariño y gratitud. La noche fue cayendo despacio, cubriendo el pueblo con una neblina dorada y un aire húmedo y sereno.
En la pared de bambú, la luz de la lámpara se balanceaba iluminando los platos aún con rastros de salsa y el aroma del arroz recién hecho que aún flotaba en el ambiente. Afuera, los grillos y los insectos cantaban su canción nocturna. Huyen lavaba los platos bajo la luz tenue, con las mangas arremangadas y el agua brillando en sus dedos. Maya, con el estómago lleno, se apoyaba en el hombro de su madre, los ojos cerrándose poco a poco entre el sueño y la vigilia. De se levantó, tomó la olla de barro y dijo con voz grave pero cálida: «Déjame hacerlo yo. Has trabajado todo el día, descansa un poco». Huyen se volvió con una sonrisa tranquila. «Tú también estás cansado. Has estado en el campo desde temprano. Mejor duerme que mañana te espera otro día largo». «Ese trabajo no me cansa», respondió él sonriendo, y salió al patio donde la luz de la luna caía como una seda plateada. El agua sonaba al caer suave en medio del silencio. El viento movía las hojas de plátano trayendo consigo el olor del humo del fogón y de la tierra tibia después del sol. Desde la puerta Huyen lo observaba. La luz de la luna dibujaba una línea suave sobre sus hombros curtidos por el trabajo. Esa imagen sencilla y firme le resultaba familiar y a la vez profundamente reconfortante. «Descansa temprano», dijo ella, con dulzura. «Mañana me ayudas con el huerto de atrás. Quiero plantar algunas verduras». De giró la cabeza. La luz de la lámpara y la luna se reflejaban en sus ojos. «Iré cuando salga el sol», contestó. «Hace tiempo que no veo el jardín tan verde». Huyen sonrió con los labios temblando de emoción. «Gracias por todo». «No me agradezcas», dijo él colocando el último plato sobre el estante. «Con verla sonreír ya tengo suficiente». Ella bajó la mirada a sus dedos rozando el borde húmedo de un cuenco, y una calidez inexplicable le llenó el pecho. «A veces es cansado», murmuró, «pero días como este hacen que todo valga la pena». Maya se movió un poco murmurando medio dormida: «Mamá, ¿mañana las gallinas pondrán más huevos?» Huyen se inclinó y le dio un beso en la frente. «Claro que sí, mi amor. Cada mañana habrá más». La niña sonrió sujetando el borde del vestido de su madre y se quedó dormida en sus brazos. Entró de nuevo secándose las manos con un paño. «La luna está preciosa esta noche», dijo mirando al cielo estrellado. «Seguro es una buena señal». Huyen también alzó la vista. Sus ojos reflejaban la luz plateada. Sí, una señal de paz, tal vez. El viento nocturno sopló suavemente por el patio moviendo el bambú y haciendo sonar el pequeño carrillón junto a la puerta. Huyen miró a su alrededor la lámpara parpadeante de apoyado en la entrada y Maya dormida en sus brazos. Todo estaba en calma. Solo quedaban el calor de la cena, el silencio del campo y ese lazo invisible que unía a los tres no por sangre sino por bondad y afecto sincero. «Buenas noches», susurró Huyen con una voz suave como el viento. «Buenas noches», Huyen respondió él con tono sereno, casi un arrullo. La lámpara titiló un instante y se apagó. La pequeña casa quedó en silencio. Solo se oía el canto lejano de los grillos y el susurro del viento sobre los campos como una canción de cuna para quienes habían trabajado amado y por fin podían descansar en paz.